Ok, entonces vamos a dar inicio a este último encuentro de la parte de planificación estratégica del seminario de habilidades gerenciales para profesionales en la nueva normalidad. Nosotros la clase pasada quedamos en conversar un poco sobre lo que era la auditoría interna y a grosso modo logramos ver cuál es el objetivo fundamental de ese proceso. También vimos la parte estratégica ya en lo que se conoce como la formulación y el diseño de esas estrategias y tácticas que nos van a permitir a nosotros pues cumplir los objetivos empresariales. Entonces comparto pantalla nuevamente. Y si quisiera escucharlos en este momento, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes en función de la auditoría interna? Porque voy a dar un repaso muy breve de la auditoría interna para enfocarme en la última parte ya, que es la formulación de esas estrategias. Entonces, no sé quién quisiera participar y decirme más o menos si tienen alguna duda, algún comentario con respecto a la auditoría interna, algo específico que deseen que aclare nuevamente, o si básicamente pues hago ese recorrido general de la auditoría interna. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, bien. No, la experiencia fue excelente, de verdad que bueno. El tema fue bastante explícito, por lo menos en mi caso lo desarrollé con un poquito de dudas, pero no nada que se pudo solucionar y aclarar. De verdad que la experiencia fue chévere. Excelente, Adriana, muchas gracias por tu participación. Eso me contenta bastante porque se observa también que hay el producto a lo que se quería llegar, que es ese proceso de aprendizaje, pero un aprendizaje práctico, ¿sí? En el cual ustedes pues desarrollan lo que vemos aquí de una u otra manera en las diferentes empresas en las que están trabajando, también en el proceso de profesionalización en el campo de los que están optando a un título en particular, ¿ok? Pues ya sea licenciado en administración, licenciados en contaduría pública o aquellos que también están perfeccionando el perfil profesional y por qué no también el profesiográfico, complementando de ciertas características que yo sé que les van a nutrir en el desarrollo de esas habilidades. Entonces, bueno, básicamente voy a hacer un repaso de la auditoría interna, ¿verdad? ¿Qué es la auditoría interna? Ese proceso mediante el cual el gerente, ¿verdad? Hablo en general, el gerente se encarga de conocer o debe determinar de cierta manera lo que son todos esos aspectos internos de una empresa. Por ejemplo, lo que vemos como fortalezas y lo que vemos como debilidades, ¿verdad? De allí o de este estudio de auditoría interna debemos generar esas fortalezas o debilidades en función de determinar específicamente si tenemos más fortalezas que debilidades o más debilidades que fortalezas. A ciencia cierta también el objetivo es mejorar, porque si tenemos más fortalezas que debilidades tenemos que seguir mejorando para opacarlas, ¿verdad? Si tenemos más debilidades que fortalezas tenemos que mejorar aún más para seguir opacando y alcanzar siempre el límite máximo, que comúnmente es complejo y que es muy difícil llegar siempre a ese tope del 100%, 100% de fortalezas y 0 debilidades, eso no va a existir, pero siempre es importante minimizar, ¿verdad? Esa brecha que pueda existir entre las fortalezas y las debilidades. Veíamos también la parte del índice de percepción del cliente, el IPC, ¿verdad? Pero ya aquí hablamos de un IPC interno. Ese IPC interno nos arroja igualmente un diagnóstico que nos dice, pues, más o menos en qué nivel de estabilidad se encuentra el clima organizacional de mi empresa. Importantísimo, ¿verdad? Para el desarrollo de cualquier actividad. Les explicaba también entonces que cuando ustedes quieren hacer un estudio de clima organizacional, yo quiero saber más o menos cómo se encuentra un clima organizacional en X empresa, me puedo apoyar de este indicador como lo es el índice de percepción del cliente interno. ¿Ok? ¿En qué consiste? Bueno, aplicamos una técnica que puede ser la encuesta,
mediante un instrumento, un cuestionario de preguntas que son factores relevantes claves internos, por supuesto, de los cuales los trabajadores nos van a dar una respuesta y nos van a decir, mire, para nosotros estos son los más importantes y a su vez nosotros de estos más importantes consideramos que nos encontramos como empresa en este nivel, ¿ok? ¿Esto qué nos va a facilitar a cierto modo? Otros procesos también administrativos, sobre todo como la parte del recurso humano, en el cual al generar una evaluación del desempeño, tenemos que tomar en cuenta el resultado obtenido en el IPC. Sobre todo en esta nueva época que se sugiere esa evaluación del desempeño aplicando la modalidad de 360 grados, ¿verdad? Es decir, tenemos que evaluar si yo soy el jefe, yo evalúo a mis subordinados, a su vez el subordinado me evalúa a mí y a su vez en los laterales los que están al mismo nivel de comunicación y dirección que la persona que está aplicando esa evaluación del desempeño. ¿Esto por qué? Porque nos va a permitir, ¿verdad?, tratar también de minimizar esas discrepancias intencionales que pudiesen existir al momento de generar una evaluación de desempeño, que es muy común. Por ejemplo, si hay un compañero con el cual no me la llevo muy bien, yo lo voy a marcar aquí en la encuesta con cosas que son irreales, ¿ok? Pero a su vez, al yo hacer el contraste, entonces me voy a dar cuenta que aquí es donde estaba el foco y que realmente el compañero no es como dice, sino que es mucho mejor o a su vez tiene más debilidades. Entonces, esas cosas de preferencias es lo que se trata de eliminar o minimizar aplicando esta evaluación de 360 grados, ¿ok? Muy bien, entonces en el caso de Motors, compañía anónima de la auditoría interna, pues aquí nos pedían el IPC interno, analizar su resultado, indicar los factores internos y evaluarlos a través de una matriz de evaluación del factor interno, ¿verdad? Entonces, ok, vuelvo a repasar. Aquí tenemos los trabajadores, ¿verdad? Una vez, esta es la forma general de cómo podemos tabular los resultados obtenidos al momento de aplicar ya ese cuestionario con factores relevantes. Importante indicar la escala de evaluación, ¿ok? Generalmente la utilizamos del 1 al 5, es lo que se conoce a nivel internacional. De esa manera, pues nosotros podemos aplicar este instrumento, esta metodología en Colombia, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos y nos van a comprender. Pero sí queremos es hacerlo netamente para información interna o un poco más informal, ustedes pueden adaptar esta escala de evaluación, ¿ok? La podemos adaptar de acuerdo a las necesidades de las empresas. Solo que, por ejemplo, cuando queremos, repito, estandarizarnos, obtener alguna certificación de una norma internacional y ellos nos evalúan el IPC, han aplicado ustedes cómo están con la parte del clima, cómo han hecho ustedes el diagnóstico organizacional, entonces sí se basan con una escala de evaluación del 1 al 5, ¿ok? En la cual 1 se considera no importante, 2 poco importante, 3 regular, 4 importante, 5 muy importante, ¿ok? Y entonces aquí nosotros colocamos los factores relevantes que decimos de éxito internos y aquí la opinión de cada uno de los trabajadores, ¿bien? Importante también, ¿cuántos factores deben aparecer aquí? No existe un número fijo establecido de factores relevantes. Lo que sí bien es cierto es que no pueden ser muy pocos, ¿verdad? Pero tampoco pueden ser muchos. ¿Qué sí pudiese yo hacer? ¿Qué les recomendaría yo? Supongamos que es una empresa muy grande, ¿verdad? Una cantidad de trabajadores, procesos, a lo mejor hay sucursales. Entonces, hagamos varios estudios de IPC, es decir, un IPC con una cantidad determinada de factores relevantes y hago otro con otros factores relevantes. De esa manera no se convierte tedioso para el trabajador estar respondiendo tantas preguntas, porque eso también es importante. A la final, si yo le presento al trabajador un cuestionario con 30 preguntas, 40 preguntas, en la pregunta ya 15 para arriba va a empezar a responder solo por responder sin leer, ¿ok? Entonces es importante ser muy puntuales y más bien aplicar consecutivamente, ¿verdad? O posteriormente otros tests que le permitan complementar esa información, ¿bien? Entonces, en este caso, veíamos uno de los factores, la seguridad en el área, las relaciones laborales, la iluminación, la ventilación, la flexibilidad, el orden de las herramientas y la valoración del desempeño. Por ejemplo,
Para el trabajador 1 es muy importante la seguridad, las relaciones y la iluminación, a su vez como el orden de las herramientas. Fíjense, eso es lo que yo tengo del trabajador número 1. Importante también confidencialidad, porque eso genera tranquilidad en los trabajadores. Bien, entonces yo no lo puedo obligar a que coloque el nombre y apellido de él. No es necesario, porque eso es lo mismo. Lo que va a generar es resultados no reales, porque hay presión ya. Psicológicamente va a existir una presión. Entonces yo puedo marcar es aquí trabajador 1, trabajador 2, trabajador 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Los trabajadores y respectivamente los resultados obtenidos. Total de los factores relevantes. ¿A qué se refiere esto? Bueno, yo voy a hacer una totalización vertical. Seguridad en el área, sumo toda esta columna y ahí hay un número. Relaciones laborales, sumo todo y da otro número, ¿ok? Y así sucesivamente lo vamos a hacer por cada uno de los factores. Imagino que ese es el número que ustedes obtuvieron aquí. ¿El promedio de dónde lo voy a obtener? Bueno, de 33, ¿verdad? ¿Cuánto debería ser? Entonces yo puedo agarrar, yo digo, si todos dicen 5, ¿verdad? Aquí hubiese aparecido 35. Y 35 entre 7, aquí debería ser 5. Entonces, ¿cómo voy a obtener ese promedio? Este número total lo divido entre la cantidad de trabajadores. 33 entre 7, en este caso 471. ¿Qué me dice eso a mí? Que en promedio, ¿verdad? En promedio, para tener un estadístico regular, yo diría, perfecto, fíjense aquí, el orden en las herramientas es el más importante para todos los trabajadores, porque en promedio da 5. Es decir, ni uno solo considera que no es muy importante. O sea, aquí hay un factor clave. Y así sucesivamente yo puedo ir categorizando en función de la cantidad de trabajadores, pues que consideran ellos lo más importante en promedio, ¿ok? Algo también, 7 trabajadores y me dicen cuántos trabajadores debo tener, eso es relativo y eso realmente debe ser a todos los trabajadores. Claro, lo podemos hacer sí por departamentos, porque siempre es importante empezar de pequeño, o de micro a macro. Entonces yo puedo empezar por un departamento específico, si de 7 trabajadores, en otro trabajador, y después a lo mejor aplicar sí unos instrumentos generales, ¿ok? Ponderación, entonces allí íbamos a obtener una ponderación con base a 100%, ¿ok? Que no es otra cosa que si yo sumo todo esto efectivamente me va a dar un 100%. ¿De dónde sale? Bueno, ¿cuánto representa entonces para mí, por ejemplo, estos 33 del total? ¿Cuánto representa en porcentaje? Bien, ¿cuánto representa estos 22 del total en porcentaje? Y así sucesivamente, ¿bien? Para después obtener una evaluación de desempeño de factores relevantes, pero en función de el desempeño, es decir, qué tan bueno o qué tan malo son esos factores actualmente en mi empresa o actualmente en ese departamento en específico. Bien, entonces fíjense, la seguridad en el área, todos dicen que en promedio es 4, o sea que es suficiente. Y es importante, sí, también es importante, porque en promedio es 4,71, está muy cercano a 5. ¿Eso qué me dice a mí? Que vamos bien. Porque es suficiente, ¿verdad? Y además ellos lo consideran muy importante. Eso es positivo para el clima organizacional. Y así podemos ir haciendo un análisis de cada uno de ellos, ¿verdad? Para obtener entonces ese final desempeño por ponderación, que no es otra cosa que multiplicar la ponderación obtenida acá por el desempeño obtenido, y ahí voy a obtener un desempeño por ponderación. Y al sumar todos esos desempeños por ponderaciones, yo tengo un índice de percepción del cliente general, ¿ok? Que en este caso daba 59,04%, ¿ok? ¿Qué sería lo ideal? Claro, que el desempeño fuese 1. Si todo esto me da 1, ¿verdad? Todo esto aquí arriba va a ser exactamente igual y esto me va a dar un 100%. Bien, es decir, estaríamos en el tope de éxito del clima organizacional. Muy bien. Después hacemos la matriz de factores de evaluaciones internos. Yo les decía, fíjense que está subrayado, debo tomar en cuenta a juro, el índice de percepción interno y también el externo, ¿ok? Esos dos factores no pueden ausentarse de esta matriz, tienen que estar allí presentes siempre, ¿ok? Ahora, la ponderación que yo le dé a cada uno de ellos, eso sí, ya puede terminar siendo un poco subjetivo, pero lo importante es que se tomen en cuenta para el proceso de valoración, ¿ok? Bien, una vez entonces tenemos esta matriz, ahí arrojábamos un valor, 3.01, ¿bien? Que es el valor final de esa matriz de factores internos. Hacemos un análisis de este 3.01, ¿verdad? Donde nos dice en este caso que representa una fortaleza menor. Bien, porque nosotros lo podíamos dividir en que 1, ¿verdad? Sí, o de 1, ya empezaban lo que son las debilidades mayores.
Cuando están aproximadamente 2, entonces lo que tenemos son debilidades menores. En 3 hablamos de fortalezas menores y 4 pues ya sería una fortaleza mayor. ¿Ok? Entonces a eso iría esa parte del análisis y en eso consiste, o en eso consistía hacer esa auditoría interna, ¿verdad? Ahora bien, una vez teníamos esa auditoría interna, nosotros vámonos a la parte de la formulación de esas estrategias que deben ir direccionadas al cumplimiento de objetivos empresariales, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí nos pedían de la información recolectada por medio de un diagnóstico interno y externo, ¿verdad? Se pide que hagamos una propuesta, un plan de acción basándonos en la situación actual, tanto de la industria como de la empresa, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Construir esta matriz IE, esta matriz de factores internos y externos. Se conoce también como matriz interna y externa, no hay problema, ¿ok? ¿Qué es esa matriz IE? Donde nosotros vamos a intersectar el resultado obtenido en la auditoría interna con el resultado obtenido en la auditoría externa, ¿verdad? Veíamos teóricamente que en función del cuadrante en donde caen esos resultados, pues nosotros teníamos una estrategia específica a tomar en cuenta para la solución de conflictos. Entonces, este resultado cuantitativo de la matriz interna, por ejemplo, nos dio 3.01, lo acabamos de ver. Y allá en los primeros encuentros de nuestra matriz externa nos daba 2.35. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Graficamos el ambiente externo en el eje vertical y el ambiente interno en el eje horizontal. Entonces yo me vengo para acá y volvemos. Matriz interna 3.01. Fíjense, ambiente interno 3.01 aproximadamente. ¿Ok? Y matriz externa es 2.35. Entonces, si me vengo para acá, matriz externa 2.35, hacemos una intersección y ahí hay un punto, ¿verdad? Y me pregunto, ¿en qué cuadrante está ese punto? Fíjense que es el cuadrante número 6. Ahora nos vamos a la teoría, ¿verdad? Yo digo, muy bien, teóricamente, ¿qué representa ese cuadrante? Porque fíjense algo curioso aquí. Vamos de 1 a 4. Y aquí también vamos de 1 a 4. Aquí el crecimiento va hacia la izquierda, ¿ok? Y aquí sí, pues es lo común, vamos de abajo hacia arriba. Entonces estamos en el cuadrante número 6, ¿ok? Voy a abrir nuevamente por aquí los aspectos teóricos, ¿verdad? Y nos decía, vamos a ver, en el cuadrante número 6, por ejemplo, si yo lo veo desde esta perspectiva, yo diría, bueno, vamos a ver cómo lo ubicamos. Si es un cuadrante número 6, yo puedo tener, en este caso, en un ambiente interno, veíamos que hay fortalezas, ¿verdad? Pero fortalezas ¿de qué tipo? Unas fortalezas menores, porque no me estoy acercando o no estoy más de la mitad para llegar a 4, ¿sí? Y en el ambiente externo, entonces la situación sí estaba un poco más crítica, porque estamos en 2.35, tampoco pasamos la barrera de 2.50 en adelante. Entonces, en este caso, yo puedo tomar una pequeña decisión. Fíjense, si estoy en la zona de crecer y desarrollarme, puede tener sentido lógico. ¿Por qué? Porque en lo interno no estoy mal. ¿Ok? Estoy medianamente y ya estoy generando más fortalezas que debilidades porque hay una fortaleza menor. Pero acá, en el ambiente externo, pues fíjense que sí es donde está el detalle. Entonces ahí es donde yo tengo que aplicar, por ejemplo, algunas estrategias de crecimiento y desarrollo, en el caso particular. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es lo que me está arrojando, por supuesto, el estudio de la auditoría interna y externa. ¿Sí? Ya vamos a ver. Si alguien me está comentando, Daisy creo. Por la... ok. Sí, es correcto. Ajá, ya leo lo que me dice Daisy. Aquí sí que creo que existe ahí un error de transcripción porque aparece el cuadrante 4 y efectivamente en el cuadrante 4 es la zona de crecer y desarrollarse. ¿Ok? A esa es la referencia que tenemos por aquí. Bien, entonces como es una zona de crecer y desarrollarnos, nosotros tenemos que buscar ahora el plan de acción propuesto. Bien, ¿por qué hay que seguir la metodología? Porque generalmente a veces en las empresas vemos, vamos a generar un plan de acción y lo vemos, vamos directamente a este cuadro. Sí, vamos directamente al plan, pero no hay una metodología anterior que sustente este plan. Y generalmente cuando nosotros estamos mostrando un informe, tenemos que buscar bases de las cuales me permitan a mí afirmar por qué crecer, por ejemplo, ofreciendo servicios. ¿Ok? O por qué voy a aplicar un desarrollo de mercados.
Entonces, eso nos lo da toda la metodología que hemos visto durante el desarrollo de este seminario con el inicio del conocimiento general de la organización. Desde allí parte todo el proceso para nosotros llegar a este plan de acción propuesto. Bien, entonces por eso aquí me dice, yo tengo que tomar como referencia la misión, la visión, donde nosotros nos dimos cuenta de esos elementos organizacionales en la primera etapa, que era el conocimiento general de la organización. Entonces, con base a esa información, nosotros establecemos objetivos estratégicos, ¿verdad? Que nos van a permitir cumplir realmente esta misión y esa visión. ¿Ok? Entonces, un primer objetivo estratégico que surge en este caso práctico puede ser crecer ofreciendo servicios dirigidos al mismo segmento de clientes. ¿Ok? Fíjense que implícitamente nosotros aquí estamos hablando de una estrategia que conversábamos la clase anterior. ¿Ok? Porque yo voy a crecer, por eso dice crece y desarróllate, entonces voy a crecer, pero ofreciendo los mismos servicios, ¿verdad? Así que voy a ofrecer los mismos productos en intangibles en este caso, pero van al mismo segmento de clientes. Esa es la acotación que yo debo hacer. ¿Qué puedo estar haciendo allí? Por ejemplo, una apertura en el mercado para crecer en ese mercado. Porque recordemos que desde el punto de mercado nosotros tenemos dos alternativas, un mercado penetrado y un mercado no penetrado. Y ellos dos me generan a mí un mercado meta, que es el cual como gerente o como dueño de una organización digo yo realmente a quién voy a ir dirigido. A ciencia cierta, el objetivo, ¿verdad? A visión es atacar tanto el penetrado como el no penetrado, pero en la posición realista, yo tengo que observar cómo me encuentro en este momento para decir, mire, no soy capaz de atacar los dos mercados, entonces mi mercado meta puede iniciar solamente con la parte de los penetrados o con la parte de los no penetrados. ¿A qué se refiere esto? Para irles afianzando conceptos. El mercado penetrado, pues corresponde a aquel conjunto de personas que ya han tenido contacto con la competencia. A eso se refiere un mercado penetrado, ¿ok? Mientras que el mercado no penetrado, pues son aquellas personas, ¿verdad? Que pueden tener la intención de compra, que pueden tener ciertas características de segmentación, pero que no han tenido contacto con competidores. Bien, entonces es allí en donde yo también tengo que afianzar ciertas estrategias y por supuesto, si yo me voy a los dos mercados como mercado meta, eso termina siendo muy costoso porque las estrategias de mercadeo específicamente tienden a ser, por ejemplo, un marketing de guerrilla. Entonces eso termina siendo muy costoso porque yo tengo que tratar de posicionarme en la mente de aquel posible o de potencial cliente que tiene esa intención pero que no conoce la competencia, y si no conoce la competencia es porque realmente pues no ha querido tomar esa iniciativa de comprar el producto. Entonces yo tengo que tomar esa iniciativa de convencer a esa persona de que venga hacia mí a comprarme mi producto. Y si me voy al mercado penetrado, pues aún más, porque ahí es donde los niveles de competitividad comienzan a fluctuar y tengo yo que, del mismo modo, ver qué promociones y ofertas hago, descuentos, cómo mejoro ese proceso de atención al cliente para que pues el posible potencial cliente no vaya hacia la competencia, sino que se quede con la nueva organización o con la organización existente. ¿Okay? Entonces, por eso, para yo cumplir este objetivo estratégico, voy a aplicar una estrategia que se denomina desarrollo de mercados o apertura de mercados. Justifico, tengo que justificarle al gerente, entonces decirle o al dueño de la empresa en ese caso, motivado a la alta rentabilidad que presenta la organización, la reconocida fidelidad por parte de sus clientes, la disponibilidad de insumos y equipos para la prestación de su servicio, así como también el incremento de la demanda extranjera que veíamos, ¿verdad? En la descripción del caso al inicio, como se espera un incremento de la demanda motivado a ciertas circunstancias económicas, en este caso, pues es importante más bien no inventar, incursionar en segmentos distintos, sino vamos a ampliar el mercado y aprovechar que esa nueva demanda que se proyecta en el tiempo, pues la podamos captar en mayor proporción, ¿ok? Ahora, ¿cómo le digo yo al dueño o al gerente que realmente esta estrategia va a funcionar? Con un indicador. ¿Cuál va a ser el indicador? En este caso, el número de sucursales para el año Z, colocando allí, porque ya tendría yo que ponerle, por ejemplo, para el año 2022, para el año 2023, para el año 2021, ¿verdad? Entonces, para un año en particular, el cual debe ser mayor al número actual. Allí estaría yo midiendo que desarrolle mercado. ¿Ok? Por ejemplo, si actualmente nosotros contamos con una sola sucursal
en el año 2021, entonces para el año 2022, si yo ya tengo 2 sucursales, sí cumplí este objetivo estratégico porque crecí realmente. Y cuando hablamos de sucursales es porque vamos a realizar efectivamente la misma prestación de servicio, pero a otro mercado, es decir, ampliando el segmento de clientes. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que me refiero aquí, en esta parte del indicador. Por el contrario, si yo tengo una sucursal y en el siguiente año tengo la misma sucursal, pues este objetivo estratégico no se cumplió, porque sigo atendiendo a la misma cantidad de personas. ¿Ok? Continuamos entonces. Siguiente objetivo estratégico. ¿Bien? El siguiente objetivo estratégico me habla de incrementar el número de servicios prestados a nuestros clientes, ¿verdad? De X a Y para el año Z, por ejemplo. ¿A qué se refiere con incrementar el número de servicios? Nos dimos cuenta en el ambiente externo, cuando hicimos la auditoría externa, que los clientes prefieren esa variedad de servicios. No estoy cambiando el segmento, estoy cambiando el producto. ¿Okay? Puede ir dirigido al mismo segmento de personas, a la misma segmentación de mercado, pero voy a mejorar ese producto, entonces, o a variar el producto. Entonces, a eso se refiere esta parte de incrementar el número de servicios prestados a nuestros clientes. ¿Ok? Por ejemplo, de 5 productos a 10 productos para el año 2022. A eso se refiere esto X y Y, que ahí yo lo estoy colocando genérico, pero por supuesto ustedes le van a asignar un número, porque eso es lo que nos permite posteriormente medir el indicador. Entonces, yo puedo tener actualmente 10 servicios, pero ahora vamos a ofrecer 12. Y sobre todo por este tipo de empresa que como es de autolavado y servicio mecánico, pues si solamente ofrecía esos 2 servicios y ahora para el siguiente año ofrezco 4 servicios, por supuesto que aumenté de 2 a 4 servicios en un año determinado y eso es muy bueno, ¿ok? Para la parte estratégica. ¿Cómo se puede llamar esta estrategia de mercado? La podemos llamar como un desarrollo ahora de ¿qué? De productos, porque eso es lo que yo voy a hacer, mejorar el producto o incrementar la cantidad de productos. Entonces nos dice, vamos a elevar el número de servicios prestados, ¿verdad? Con la finalidad de hacerlos más atractivos a sus clientes, tanto actuales como potenciales, ¿a través de qué? Entonces, aquí es donde vienen las tácticas. ¿Cómo hago yo para cumplir la estrategia? Aplico tácticas. Entonces, ¿qué tácticas podemos ver? Por lo menos el benchmarking, que lo vimos en la clase anterior, y alianzas estratégicas. ¿Cómo voy a aplicar el benchmarking? Bueno, dice estudiar los procesos actuales de la organización y determinar qué mejoras se requieren en los procesos para poder aplicar ese benchmarking en los grandes talleres a nivel tanto nacional como internacional. Es decir, revisión. Pudiese ser una revisión documental, ver los Instagram de los competidores, ver las páginas web, cómo están manejando ellos su mercado, qué estrategias están aplicando, qué promociones, qué variedad de productos, y eso me va a permitir a mí comparar, ¿verdad? Con lo que yo estoy haciendo actualmente y entonces ver si puedo incursionar o mejorar en esa prestación del servicio. A eso se va esa parte del benchmarking. ¿Por qué hablo nacional e internacional? Porque claro, hoy en día, ¿verdad? Con esta misma situación de pandemia, pues la tecnología nos ha permitido llegar a conocer empresas en Japón, en China, es decir, no importa en qué parte del mundo estemos, podemos entrar a su página web, podemos revisar las redes sociales. Entonces, de esa manera es que se puede generar esta parte del benchmarking. Bien. Las alianzas estratégicas, ¿con quién? Bueno, con los proveedores. Veíamos igualmente allá que ellos tienen alto poder de negociación. Entonces, como los proveedores tienen un alto poder de negociación, nos conviene hacer esas alianzas estratégicas con la mayoría de proveedores, ¿verdad? Con la finalidad de adquirir esa nueva tecnología de vanguardia que nos permita estar en el mercado y a su vez, pues mejorar ese número de servicios. Porque si ahora llega una nueva tecnología, entonces yo puedo aplicar un nuevo servicio. O a lo mejor a veces, que es muy importante esto, a veces pienso que es el mismo servicio, pero si cambian el costo, ya es un nuevo servicio. Por ejemplo, mire, puede ser solamente el lavado sin grafito. Entonces yo tengo lavado con grafito y lavado sin grafito. 2 servicios distintos, porque van a 2 prestaciones de clientes distintos. ¿En qué se van a diferenciar? En el costo y por supuesto en el valor agregado que tiene uno del otro, pero son servicios distintos, ¿ok? Entonces a eso es que me voy con la parte tecnológica, ¿bien? Nueva maquinaria, equipos que nos permita luego capacitar a los trabajadores para medir esa calidad y compromiso en el mismo servicio prestado, ¿ok? ¿Cómo voy entonces yo a medir este indicador? ¿Sí? ¿Mediante qué? Bueno, el número de servicios, ¿verdad? Que yo presté en un año determinado, con el cual yo pueda medir entonces un nuevo valor establecido.
Por ejemplo, muy básicamente este indicador me pudiese relacionar al mismo objetivo. Entonces yo puedo también medir allí el número de servicios prestados, ¿verdad? En un año X con respecto al número de servicios prestados en un año Z. Ese indicador también me puede servir. Realmente, esto que les repito, que yo les estoy mostrando aquí, no es algo fijo. Esto lo podemos cambiar, lo podemos mejorar. Lo importante sí que es que el indicador me permita cuantificar, que el indicador me permita comparar un año con otro, un tipo con otro y decir, mire, sí, hemos mejorado. Realmente demostrar que hemos mejorado. No solamente decir, no, mire, sí mejoramos, pero ¿por qué? No, bueno, yo ahora observo como que las cosas van mejor, pero de esa manera estratégica y gerencialmente no se deben llevar las organizaciones. Entonces yo tengo que tener indicadores que realmente sean cuantificables, sean realistas, sean posibles de medir y me den esa idea de optimización de todos mis procesos, porque realmente diga, sí, mire, vamos por el buen camino. ¿Ok? Entonces, esa manera. Otra estrategia que se propone aquí pudiese ser una diversificación concéntrica. Fíjense, esto es otra estrategia que también me va a permitir cumplir este objetivo estratégico, ¿verdad? ¿En qué nos apoyamos para aplicar esta estrategia? En que vamos a afianzarnos en la fidelidad por parte del cliente, ¿ok? Entonces, una vez tenemos esa parte de la fidelidad del cliente, podemos generar diversificación, ¿ok? Por ejemplo, aquí hay una opción, dice, de no solo ofrecer el servicio de reparación, sino a su vez implementar la compra y venta de los repuestos e insumos dirigidos. Les cuento el caso particular de esta empresa, ¿ok? La empresa ofrecía ese servicio de reparación, ¿verdad? En un taller mecánico, pero al cliente, ¿verdad? Si salía un equipo o un repuesto defectuoso, él tenía que dirigirse a otra empresa a comprar o adquirir eso y volver al taller. Eso nos ha pasado comúnmente. Entonces, ¿a qué se refiere esa diversificación concéntrica? Por eso también voy a hacer alianzas con proveedores, de tal manera que yo pueda allí mismo ofrecerle la venta de esos repuestos, para que el cliente no tenga que dirigirse a otro establecimiento, sino que allí mismo yo le cumplo todo el servicio y cubro la necesidad del cliente. ¿Ok? Eso es posible y por supuesto que es muy bueno. Por último, elevar el número de capacitaciones de los empleados. Nos dimos cuenta también que es algo muy importante tanto en el IPC interno como en la auditoría externa. Si yo capacito a mis trabajadores, eso va a traer éxito al final, en el futuro, pero aún más si estoy proponiendo con anterioridad en este plan de acción alianzas de tecnología. Si yo voy a mejorar la tecnología de vanguardia, por supuesto que tengo que capacitar a los trabajadores para que también estén en vanguardia con respecto al manejo de esa tecnología. Entonces, por eso me habla es elevar el número de capacitaciones por empleado. Esto es muy importante, es por empleado, porque a veces yo digo, no, sí, capacité. El año anterior o hace 3 meses nosotros dimos un taller, pero resulta que ese taller se le dio fue a 2 trabajadores y en la empresa hay 800. Entonces, realmente ahí el indicador no es bueno, porque imagínense, de 800 solo 2. ¿Okay? Entonces, no estamos llevando a los niveles de capacitación. Entonces, por eso es importante cuantificar, elevar el número de capacitaciones por empleado de X a Y para un año determinado. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que generalmente hacen las organizaciones? Bueno, yo capacito, por ejemplo, a uno por departamento y después ese trabajador por departamento capacitado comienza a capacitar al resto de trabajadores, porque efectivamente disminuye costos. Pero tengo que igualmente poner un plan en marcha de capacitación masiva. ¿Ok? Entonces, la capacitación pudiese ser externa, como lo vamos a ver ahorita, aplicando outsourcing, y posteriormente interna con cada uno de los jefes de los departamentos. Bien, entonces, ¿cómo pudiese yo elevar? Pues aplicando un outsourcing. Fíjense que aquí, en este objetivo estratégico, nos fuimos directamente a una táctica. ¿Cuál es la táctica? Outsourcing. ¿Okay? Porque es mucho más pequeño lo que quiero obtener y por supuesto que es al corto plazo. Entonces aplico un outsourcing para la capacitación del personal en los avances tecnológicos, los nuevos procesos que vaya a introducir en ese proceso de atención al cliente, de formación, ¿verdad? Trato cordial, honestidad, ética. Bueno, otros aspectos importantes que permitan complementar y mejorar, por supuesto, ese proceso de prestación del servicio. ¿Cómo voy a saber yo que estoy cumpliendo? Bueno, con el número de capacitaciones ofrecidas en un año Z, el cual debe ser el valor de Y establecido. Lo mismo, pero lo podemos medir, por ejemplo, por el número de capacitaciones, lo mismo, de un empleado a otro en un año determinado. Si los empleados del departamento de cobranza, ¿verdad? Tenían solo 2 talleres y en el próximo año se hicieron 10 talleres a todos esos trabajadores, eso es positivo y aumenta ese indicador. Bien.
Entonces, a eso va esta parte del plan estratégico, para hacer posteriormente la matriz DOFA, ¿ok? O la FODA. ¿Qué es otra cosa? Bueno, aquí es en esta matriz DOFA, una herramienta gerencial que nos permite a nosotros observar, ¿verdad? Y tener una visión mucho más clara de lo que son debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Otros también les llaman DOFA, FODA. Realmente el nombre pues dependerá del autor, pero el objetivo es el mismo y es la misma metodología, mostrar fortalezas y debilidades de un entorno que de dónde proviene, de la auditoría interna, ¿verdad? Porque son aspectos y elementos internos, mostrar posteriormente oportunidades y amenazas, que entonces son aquellos agentes externos que provienen de la auditoría externa, y después hacer entonces allí ese cruce o esa fusión que van a traernos realmente nuevas estrategias fundamentadas en estos objetivos que vimos anteriormente de los planes de acción, ¿ok? Entonces yo puedo llamar acciones FO, acciones DO, acciones FA y acciones DA. Y tienen que generarse todas. Aquí es donde viene, vamos a decir, la parte un poco más compleja del desarrollo del pensamiento, porque yo puedo contar a lo mejor como gerente de un equipo multidisciplinario, de otras gerencias o direcciones o subdirecciones que nos permitan realmente pensar y hacer ese cruce efectivo de información para colocarle un nombre a una estrategia. Por ejemplo, ¿cuál es la metodología? Empezar a leer. Fortaleza. Entonces, como esto es FO, significa que voy a cruzar fortalezas con oportunidades. Entonces me vengo. Sistemas gerenciales que apoyan los procesos. Muy bien. Y empiezo a leer cada una de ellas. Entonces, sistemas gerenciales que apoyan los procesos. Eso es muy bueno, ¿verdad? Es una fortaleza. Ahora, disponibilidad de tecnología de punta en el mercado que puede disminuir el tiempo de reparación del vehículo. Entonces, aquí hay una estrategia también. ¿Ok? Fíjense que uno leyendo puede manejar estrategias. ¿Cuántas estrategias tenemos que obtener? No hay un número exacto, pero sí hay que obtener estrategias de cada una de esas intersecciones. ¿Cómo puedo generar yo aquí una estrategia? Mira, hay sistemas que me van a apoyar en cualquier proceso. Y si hay una disponibilidad de punta, entonces yo puedo obtener esa disponibilidad de punta y adaptarla a mis sistemas gerenciales. Ahí hay una estrategia. Entonces puedo colocar como adquirir, que lo vamos a ver de todas maneras, pero además de adquirir, adaptar, por ejemplo, adaptar nuevos procesos tecnológicos a los sistemas gerenciales de la organización. Ahí tengo una estrategia y está fundamentada en oportunidad número 1 y en esta fortaleza número 1. ¿Cómo la llamaríamos entonces? Fortaleza número 1, oportunidad número 1, por ejemplo. Bien. Y así, les repito, ustedes pudiesen ir generando estrategias. Aquí yo les coloco algunas estrategias, por ejemplo, al fusionar la fortaleza 8 con la oportunidad número 1 y entonces aparece allí adquirir tecnología de punta disponible en el mercado para ampliar los servicios ofrecidos o mejorar los actuales. Otras pudiese ser mejorar la calidad del servicio para los actuales clientes y los potenciales clientes, igualmente entre fortalezas y oportunidades. Debilidades y oportunidades, encontramos aquí fortalezas y amenazas y debilidades y amenazas. Realmente las más complejas terminan siendo las debilidades y amenazas porque a veces creemos que no hay solución. A veces creemos que generar una estrategia para cosas tan negativas pues tiende a ser muy difícil. Entonces realmente allí es donde está el reto. Pero fíjense que veíamos que una de las tácticas puede llegar a ser, de grosso modo, el cierre de la empresa. ¿Ok? Es decir, lo que veíamos como la quiebra. Eso pudiese llegar a ser una táctica que me permita generar una estrategia, como por ejemplo liquidar todos los activos. Entonces, si yo genero una estrategia de liquidación de mi empresa, aplico la táctica de la quiebra, por ejemplo. Bien. Y así sucesivamente generar esta matriz final. Con eso entonces, pues se obtiene a cabalidad un plan estratégico. Con esto realmente ustedes están realizando una planificación estratégica. Por eso es importante y realmente quiero ya en este punto que estamos terminando el seminario en las unidades de planificación estratégica, que cuando en alguna organización, en algún trabajo, ya sea académico, laboral, nos hablen de construir, diseñar, proponer estrategias, se tiene que llevar a cabo todo este procedimiento. ¿Sí? Porque, les repito, a veces vemos algunos informes o trabajos donde nos hablan de estrategias y vemos directamente esta matriz. Y después sí, a grosso modo empezamos a explicar más o menos cómo vamos a llevar a cabo las estrategias, pero no sabemos de dónde vienen. Entonces, si yo pregunto, ¿y cómo sabemos nosotros que hay que mejorar la calidad del servicio?
para los actuales clientes y los potenciales. ¿Cómo sé yo? Porque eso lo deben hacer todas las empresas, pero ¿cómo sé yo específicamente que esta empresa es lo que le va a funcionar? Porque nos dimos cuenta desde el ambiente externo, primero, el nivel de competitividad. Segundo, lo que esperan los clientes en el IPS externo. ¿Y qué esperaban los clientes? Mejorar esa atención. Nos dimos cuenta también que tenemos ciertas fortalezas con nuestros trabajadores y que también vamos hacia la capacitación. Entonces, realmente sustentamos y fundamentamos cada una de estas estrategias con el contexto real de la empresa. Bien, entonces a eso es que va este objetivo de la planificación estratégica. Bien, por aquí tengo una pregunta, ya la voy a leer. Dice, las debilidades que tienen que ver con la comunicación, ¿cómo podría trabajarse? Porque puede ocurrir que existen trabajadores o jefes que son muy cerrados y se les hace difícil la comunicación. Ok, entonces efectivamente eso es muy cierto, ¿sí? Y es cierto como que precisamente a veces nosotros tenemos que ser un poco hábiles en cómo transmitir esta información a los jefes, a los dueños, ¿sí? Ya sean jefes inmediatos o a los dueños en general de una organización. Porque el proceso de comunicación tiende a ser muy frustrado a veces, ¿verdad? Por las líneas de mando, a veces también por las categorías de poder que existen en una estructura organizacional. Pero es importante, entonces, tratar de proponerles a ellos esas mismas capacitaciones y que ellos se involucren en las mismas capacitaciones que van a tener nuestros trabajadores, porque es allí donde puede existir ese mismo feedback y ellos se darán cuenta de qué están haciendo mal. Es por eso importante también mostrarles a ellos ciertos estudios gerenciales que realmente se está gerenciando mediante un sustento de la diferencia que puede tener un canal de comunicación con otro, de la diferencia que puede tener en los resultados de cómo se transmite una línea o una orden a un trabajador y cómo se le transmitió al otro. Cuál realmente lo va a hacer por convicción, por compromiso y cuál realmente lo va a hacer simplemente por cumplir esa misma orden. Porque ahí es donde entra la diferencia entre esos canales de comunicación. Si yo realmente como jefe o como gerente me sé comunicar, a la final no va a terminar siendo una orden, sino yo lo voy a hacer porque entiendo la necesidad que tiene el jefe o el dueño o esa actividad de cumplirse. Entonces es donde nosotros podemos hacer las cosas con bastante compromiso y desempeño, a diferencia de si nosotros nos van a establecer canales de comunicación errados. Pero para la pregunta que tú me estás haciendo de cómo podría trabajarse, yo creo que eso también va a la parte de capacitación y que la persona que va a comunicarse en primera con el jefe sepa también hacerlo porque es allí donde tiene que venir ese primer rompimiento de barreras entre la comunicación de una persona con la otra, ¿ok? Porque a veces siempre vamos predispuestos, a veces vamos predispuestos ya a la actitud que puede tener la otra persona y entonces eso genera roces o disminución en ese ambiente y clima laboral. Ok, ¿alguna otra pregunta o duda? Entonces, sí quisiera escucharlos, ¿verdad? También en función de, ¿creen ustedes que lo que hemos aprendido, espero yo que realmente hayan aprendido el 100%, pero creen ustedes que lo que hemos visto en estas semanas de capacitación en el seminario puede ser aplicado en las organizaciones donde ustedes están trabajando actualmente? ¿Realmente va a tener la utilidad que tiene? Eso quisiera escucharlos. También, si es posible, que todos habiliten la cámara para realizar un pantallazo en el cierre de estas primeras 3 semanas del seminario, ¿verdad? Nos van a tomar un pantallazo, entonces es importante que todos habiliten la cámara y pues conversemos para dar cierre a esta parte. Entonces me digan realmente la aplicación que pueda tener, si tienen algún caso particular de estudio en donde trabajan, ¿ok? Y con mucho gusto nosotros podemos debatir, porque esa es la idea. Bien, bueno, muy bien. Muchas gracias realmente por la colaboración. ¿Sí? Igualmente les estaremos pasando por el grupo el pantallazo del encuentro del día de hoy para que quede también en el recuerdo, porque hoy en día esto que está siendo así tecnológico y digital, pues quedan es las fotografías, pantallazos como recuerdos de ese proceso de aprendizaje que hemos tenido en estas primeras 3 semanas. Entonces, bueno, ¿algún otro comentario? Recomendación, sugerencia, duda. Exactamente. Bueno, aquí me dicen que tienen ya una base teórica y que pues van a poner en práctica lo aprendido para ver los resultados. Realmente espero también eso, que
los aspectos profesionales puedan aplicar esta parte de planificación estratégica y más en esta época de pandemia. Y estoy seguro que van a obtener muy buenos resultados, porque se darán cuenta que desde lo más mínimo nosotros podemos mejorar un proceso. Así las cosas estén bien para nosotros, esas cosas se pueden mejorar. Siempre todo proceso es mejorable, siempre todo proceso es auditable y eso nos permite realmente es el crecimiento. ¿Ok? Y ese crecimiento, y si nosotros nos damos cuenta de ese crecimiento, es donde va a estar esa ventaja competitiva y ese canal diferenciador de una empresa con la otra. ¿Ok? Por aquí me dicen que ya Linda Niño, donde ella trabaja, se aplica la matriz FODA o DOFA. Ok, y más o menos sí hacen el proceso como lo viste en estas 3 semanas, o lo hacen un poco más empírico. Sí, porque a pesar que son instituciones públicas, eso es muy bueno. Realmente yo creo que ahí también está la base. En un momento determinado, las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen que aplicar procesos estratégicos para ir al éxito. Porque todas las empresas, por la más mínima, atienden clientes, todas las empresas, así no tengan fines de lucro, generan ingresos, ¿ok? Y la posibilidad es siempre aumentar esos ingresos, ya sean para fines de lucro o ya sean para cierto tipo de acciones que no tienen lucro, pero que mientras más capital obtengan, pues más crecimiento y más bienestar le van a dar a la comunidad y a la sociedad. Y entonces eso también es muy importante saberlo administrar, ¿ok? Bien, entonces, no sé si tienen alguna otra duda o comentario. Lo que sí les quiero dar antes de finalizar es que tienen, ¿ok? 2 semanas adicionales, en mi caso, para cumplir con las 2 unidades que les he dictado en este seminario. Bien, si tienen alguna actividad retrasada, ya sea en el módulo 1 o en el módulo 2, tienen hasta 2 semanas para que las puedan entregar. Y con mucho gusto yo empezar ya el proceso de evaluación y retroinformación, ¿ok? Porque la próxima semana pues ya arrancan el módulo número 3, ya lo que es la parte de motivación empresarial. Entonces, bueno, realmente agradecido con ustedes, complacido de que hayan tomado la iniciativa de inscribirse en el seminario de habilidades gerenciales, ¿verdad? Y que siempre estoy a la disposición para aclararles cualquier duda, cualquier inconveniente. Es más, así ya no estemos en el seminario, si tienen alguna duda específica en el desarrollo de alguna actividad en sus empresas, con mucho gusto estoy a la disposición de escucharlos y por qué no darles mi opinión con respecto a la posible solución de ese conflicto. ¿Ok? Entonces, bueno, muchas gracias para todos. Espero que se pongan al día con las actividades y seguimos en contacto. Cuídense mucho. Feliz fin de semana.